Vamos a entrar en el tercer eje que se refiere al de la transformación estructural del desarrollo. Sin embargo, con lo que ya hemos abordado en los dos primeros ejes, hay una ilustración valiosa a la pregunta que teníamos preparada en este eje. Por lo tanto, yo me voy a dar la libertad de asumir otra de las preguntas que ya teníamos previstas también, que tiene que ver con la transformación estructural del desarrollo. La pregunta que creo que aplica ahora es cómo ustedes, desde sus comunidades y de su formación y todo el trasegar que han tenido desde el inicio de la sentencia y su liderazgo, creen que se aplica hoy en día, actualmente, los derechos de protección, de conservación, de mantenimiento y restauración en las comunidades y en el río. Entonces, para que demos mayor paso, si quieren, arranquemos con Juan Carlos Palacios. En el marco de esos derechos fundamentales del río, como lo mencionó acá el panelista, yo considero que se ha tenido avance, se ha venido, digamos, construyendo las herramientas que se requieren para finalmente, digamos, que se vean las acciones dentro del territorio. Que sí hay que reconocer y hay que tener muy en cuenta que con el marco de lo que ha sido la pandemia, también hemos tenido un retroceso significativo en el poquito avance que se tenía eh, con la sentencia del Río Atrato. Y esos avances significativos, digamos, han causado deterioro, digamos, en esos derechos bioculturales y esos derechos que también, aunque no son los cuatro principales, esos derechos comunitarios que se quieren garantizar con la puesta de la sentencia del Río Atrato. Entonces, hoy tenemos, digamos, unas afectaciones bastante marcadas y ajenas que uno dice, avanzamos 2 pasos y no hemos retrocedido 3, 4 o 5. Y pongo un ejemplo claro. Con el marco de la sentencia se hablaba de hacer estudios toxicológicos para determinar el grado de contaminación de mercurio en la población. Se hicieron los estudios. A la gente hasta hoy, a más de uno no se le hicieron la lectura de los estudios. Pero hoy, a fecha de hoy, tenemos aquí en el Chocó los dos únicos hospitales de segundo nivel que no están en funcionamiento. Entonces, ¿de qué vamos a hablar de avances cuando tenemos un retroceso que no solamente tenemos, digamos, afectaciones por temas de mercurio en la población, sino por temas también de contaminación de agua, digamos, problemas estomacales, tenemos otra cantidad de problemas, digamos, en términos de salud que se requieren de una atención médica. Y si hoy aquí en Quito lo que tenemos es de poquita cercanía a los hospitales, no tenemos ese servicio, no me quiero imaginar la gente que está a 7 horas de camino, que está por allá, digamos, a 3, 4 horas para llegar aquí a un centro poblado para una atención médica. Y si aquí hoy no tenemos unos hospitales de segundo nivel, que son los que tenemos, en funcionamiento, hagámoslo imaginario en las comunidades. En las comunidades hasta fecha de hoy y en plena pandemia, hubo comunidades que hasta hoy nunca se les puso una atención médica de manera puntual. Entonces, hablar de esos avances en el marco de lo que ha sido la sentencia, también hay que reconocer que en algún momento uno veía que pues, íbamos caminando y ahora yo siento que hemos retrocedido significativamente y marcadamente, que quizá vulneran los derechos, por lo cual la Corte comprobó que sí realmente se están afectando dentro del territorio. Es como mi visión de lo que se tiene. Muy bien. Entonces, seguimos con Jesús Emiro sobre la misma pregunta referente a los derechos. Bueno, en torno a estos 4 derechos fundamentales de la sentencia, en lo que tiene que ver con el sector directo de la pesca, pues nosotros reconocemos, por un lado, la conformación de esta comisión. Lo de algunas socializaciones de la sentencia, a la cual yo he participado, invitación del IAP. Pero en la conservación directa, sí, del río Atrato, nosotros ahí sí tenemos unas preocupaciones porque no vemos en concreto que haya algo, pues, que podamos mostrar así como un referente. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos viendo uno que recorre el Atrato, que baja hasta Río Sucio. Uno se sigue encontrando con elementos sólidos que se arrojan al río, con colchones, con canastos, y la gente por allá le dice a uno en la comunidad, mire gerente, dígale allá a sus paisanos de Quito que no nos sigan arrojando más estas cosas.
Entonces, ¿cómo habla uno de conservación ahí si uno sigue viéndolo lo mismo? ¿Cómo habla uno de conservación si uno tiene claro que hay causas que están ahí y que están incidiendo en la disminución del recurso pesquero en el atrato? Ya unas especies que se capturaban antes con unos volúmenes ya no se capturan. Entonces, ¿cómo habla uno ahí de conservación o de protección, de restauración? ¿Cómo hablamos ahí? Yo creo que la intención de las instituciones encargadas del cumplimiento de este fallo, yo creo que es buena, pero estamos todavía muy quedados en el cumplimiento de esos cuatro derechos fundamentales de la sentencia. Creo que hay que colocarle el acelerador a eso. Tenemos problemas. Hace un tiempo se recogieron unas muestras para saber el grado de contaminación de mercurio de la población. Solo el Instituto Nacional de Salud fue quien lideró eso. Esas muestras se dieron a conocer, eh, pero hasta ahora no hemos visto más de ahí qué pasó con lo de la población. Seguimos nosotros teniendo dificultades con las especies que se capturan por un tamaño por debajo de talla mínima. Nosotros que recorremos el atrato, vemos también contaminación por desechos municipales también. Aquí hay responsabilidad de todo el mundo. Entonces yo creo que en ese orden de ideas de esos cuatro derechos fundamentales, nosotros todavía estamos a la expectativa de que haya avance en eso. Adelante, compañero. A ver, yo tengo para decir lo siguiente. Yo creo que los derechos fundamentales de las comunidades asentadas en lo largo y ancho del río Atrato siguen siendo pisoteados. Los avances para el respeto de estos derechos son muy pocos. Para referirme de manera muy breve a lo siguiente. La OCDE plantea el reconocimiento de derechos a las comunidades del país y se acabó de suscribir, o hace ya varios años, 2, 3 años, se suscribió el convenio con la OCDE. Y aunque hay mucha literatura en favor de esos derechos, en la aplicabilidad, en lo tangible, es nada. Acá. La ley 70, que ya va para el para los 30 años, ¿no? Abrió un abanico de órdenes y de derechos, pero sucede que lo fundamentales, que era el desarrollo económico, se deja sin reglamentar. Y eso es producto de que también falta de voluntad política. El tema de el acuerdo de Minamata, que establece la protección de las comunidades por el tema del uso de mercurio. Hombre, para nadie es un secreto. El pasivo ambiental por mercurio que dejó la compañía Chocó Pacífico en el Atrato y en el San Juan, y que está allí latente, haciendo daño, y no hay una acción por parte del gobierno, ni siquiera para mitigar ese pasivo. Y con respecto a los derechos pisoteados, ese capítulo 5 de Ley 70, en su articulado 27, 28, que establece facilidades para la diferenciación, un término muy de moda y que la gente dice no saber cómo se hace. Hombre, sigue estando allí en la norma, pero que
la institucionalidad o el gobierno no lo toca para no reconocerle derechos a esas comunidades. Antes, por el contrario, para el tema del extractivismo, se apela a otros métodos, a otras modificaciones. Hoy, gracias a la tecnología, la exploración, obviamente satelital, da mucho rendimiento. Y para no hacer la consulta previa, ya es a través de satélites o incorporando los personales a través de helicópteros, ¿sí? Con un rédito o con una ganancia en particular. Es que se desconocen por un lado primero los derechos de las comunidades, pero el gobierno por el otro lado legisla en favor de esas empresas que hacen ese tipo de exploración. ¿Y en favor por qué? Porque está de moda la puerta giratoria, que el funcionario público llega, legisla en favor de X o Y conglomerado y enseguida sale a usufructuarse de esa legislación que facilitó. Hoy en materia tributaria hay un tema peligrosísimo para las comunidades chocuanas. El tema de las excepciones tributarias por arenas y materiales enriquecidos. O sea, si tú te sacas el oro haciendo la operación de lavado y demás que hacemos acá en Chocó, tienes una imposición de un impuesto que va en 6% de regalías. Pero si te lo llevas en material concentrado, pagas nada. Y ese es el nuevo modelo que se está implementando por parte de las grandes. Llevarse material concentrado, no pagar regalías y mantenerle el cuento a la gente que es que a través del empleo que se genera y demás, las comunidades se van a enriquecer. Y no, ahí nos están saqueando el recurso, empobreciendo el territorio y transformando, yo creo que las costumbres y el modo de vida de esa gente. Insisto en un ejemplo muy diciente, que es el del Carmen de Atrato. El Carmen de Atrato era la despensa agrícola de Chocó. Y allá traíamos todas las verduras, legumbres, carnes. Hoy en el Carmen de Atrato se importa la legumbre para llevarla allá. Qué paradoja. Y no, aparece una empresa grande diciendo es que tenemos empleo, generamos, no sé qué. ¿Sí? De esa manera, nosotros creemos que esos derechos es el Estado mismo que comienza a vulnerarlos. ¿Sí? A vulnerarlos. Y llamo o prendo las campanas, compañero El CIA, sobre una situación que se está presentando en particular en el río San Juan. El San Juan tiene una zona que de pesca es muy pobre. Yo diría que de medio San Juan a Tadó, el recurso ictiológico es muy poquito. Pero ¿con qué nos estamos encontrando? Es que también ha habido una zona de Guarato, de Santa Cecilia hacia arriba, donde poco se pescó o no se pescó nunca. Y sucede que hoy están bajando camionados de unas especies bien conservadas en esos sectores a venderlas acá, hacia abajo, hacia Igmina y hacia Quindó. Entonces, valdría la pena como que llamar la atención sobre ese particular, porque esta pesca tampoco la están haciendo los nativos. Ellos permitieron durante años que ese tipo de peces, ese tipo de especies proliferaran allí, pero hoy quienes están haciendo el aprovechamiento son foráneos. ¿Sí? Y repito, son especies no muy conocidas en todos los sectores,
pero que amerita que se le preste la atención para que no la vamos a extinguir de tajo. Allí, o con esta recreación, quería sintetizar en una cosa. No se está respetando derecho, no se está respetando consulta previa y se sigue planificando a espaldas de la comunidad. Si no se involucran las comunidades en los modelos de planificación, nosotros no vamos a tener sueños y no imposiciones. Gracias. Muy bien.